y la señora que las está escuchando pues fue la subsecretaria de Estado para Control de Armas y Seguridad, la cumbre en Washington. Este es el aniversario número 75 de la Organización del Atlántico Norte. La primera pregunta para doña Rose Gottenmüller, Ana, es si ella cree que esta cumbre va a girar más en torno de la salud del presidente Biden que en la seguridad del mundo. Good morning, Ms. Gottenmüller. Thank you very much for your time today at W Radio. Sure, happy to be here. Do you believe that perhaps this summit is going to be more focused on the health of President Biden than on what it should really be, and it's the, the security of the world? Clearly, Biden and his health situation will be front and center. It's been dominating the news cycle here in the United States as well as in Europe, so that will be a key question. But no, I think in general, NATO's got a huge challenge in continuing its assistance to Ukraine and to ensure that aggression in Europe, launched by Vladimir Putin, by the president of Russia, is not going to overwhelm Europe and perhaps lead us into a global war. So NATO's got a bigger issue on its hands. It's a big strategic challenge. Cree que no, porque OTAN tiene un reto de asistir a Ucrania, de asegurar que esta agresión por parte del presidente ruso Vladimir Putin no continúe en Europa y no abruma a todo el continente y se convierta esto en una guerra global. Así que es un reto bastante grande el que enfrenta la OTAN en este momento. Por supuesto que la salud del presidente Joe Biden ha sido muy importante en los medios de comunicación en Estados Unidos y en Europa, así que es una pregunta clave, pero cree que la OTAN tiene tantos retos en este momento que eso no lo va a opacar. Sobre ese mismo tema, señora Gottenmüller, en su opinión personal, ¿el presidente de Estados Unidos está en las capacidades físicas y cognitivas para no solo liderar Estados Unidos, sino liderar la alianza de la OTAN por 4 años más? In terms of, your personal opinion, do you believe that President Biden is not only, able to lead the U.S., but also lead the role of the U.S. inside NATO? Oh, absolutely. Joe Biden is extraordinarily experienced in foreign policy, and he has been for many years. I worked with him during the time he was vice president, and I was negotiating the New START nuclear arms control treaty, and he was an enormous help in working with the Senate on that. He is one of our most experienced foreign policy hands. And so I am confident that he knows how to address the major challenges, the security challenges that NATO is facing. Absolutamente tiene la confianza en el presidente Joe Biden para liderar la OTAN porque nos dice que el mandatario es extraordinario y tiene mucha experiencia en la política internacional. Trabajó con él cuando fue vicepresidente negociando el tratado de New START, el tratado nuclear, y él fue de mucha ayuda porque es muy experimentado en esta materia, así que tiene confianza de que Joe Biden sabrá cómo abordar estos retos de seguridad que enfrenta en este momento la OTAN. Yo quisiera preguntarle desde aquí, justamente desde la cumbre de la OTAN en Washington, el expresidente Trump amenazaba habitualmente a los países miembros que no cumplían con el requisito de la OTAN de gastar el 2% o más del Producto Interno Bruto en defensa. ¿Cómo prevé ella que será la relación de los Estados Unidos con la OTAN durante una eventual presidencia de Donald Trump? In terms of the future, if President Trump goes back to the White House, how do you believe it's going to be that relationship between the NATO and the White House? Well, I have some experience in this regard, too, because I was the Deputy Secretary General of NATO when Trump was first in office between 2016 and 2019. And so I observed him at NATO. Clearly, he was very tough on the allies because they weren't paying enough for their own defense. And he pushed them hard to spend 2% of their gross domestic product as they had committed to do. And he really threatened and said the United States will not defend a NATO ally who does not spend 2% of GDP. So he was very tough on the allies. You might be surprised that both the Secretary General, Jens Stoltenberg, and I thought that it was good to be pushing the allies in this way, and that Trump really helped to begin the momentum toward more defense spending in NATO, Europe, and in Canada.
So I think he will continue to push hard that the NATO allies spend for their own defense and not just freeload on the United States. Pues nos dice que también tienen experiencia en esto porque cuando ella fue subsecretaria de Estado en la OTAN, nos dice que Donald Trump estaba en el cargo también como presidente durante 2016-2019. Nos dice que lo observó de cerca en la OTAN y en ese momento él fue muy fuerte porque los aliados no estaban pagando mucho y no estaban gastando tanto en defensa. Así que la presión de Donald Trump fue bastante fuerte en ese sentido para que siguieran invirtiendo, los amenazó incluso para que aumentaran el gasto de defensa del Producto Interno Bruto en al menos el 2%. Entonces nos dice que es sorprendente porque el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y ella pues pensaban que era algo positivo esta presión a los socios de la OTAN para que tuvieran un mucho mayor gasto tanto en los países europeos como Canadá, y ella prevé que va a continuar presionando para que este gasto de defensa de los aliados de la OTAN sea mucho mayor y no sea a expensas de los Estados Unidos. Precisamente sobre eso que ella dice, sobre esa presión y esa imagen que puede dar un presidente, como en el caso, como ella acaba de mencionar, con el presidente Trump. Ella nos dijo que el presidente Biden pues ha tenido políticas muy buenas y es un tipo muy experimentado. Pero ¿qué tanto afecta a nivel interno con los otros líderes la imagen, digamos que un poco más débil, que está representando el presidente Biden en este momento? You mentioned in one of your previous answers that of course President Biden has a lot of experience, very good policies. And then you also mentioned that the pressure that President Trump allocated at some point was positive. So speaking about that image that the president needs to have among the leaders inside NATO, do you think that at this point, looking at Joe Biden and him having an image that has been sold as weaker affects the perception of what the other leaders, of how they see him? Well, for one thing, there's no question that Joe Biden is old, right? He's in his 80s, and he has been around a long time. I think the benefit of that experience speaks for itself, and I really want to underscore that. But I also think that it is high time that other leaders in NATO, in Europe, and in Canada, that they take more responsibility for leadership in NATO as well. Clearly, the United States is always first among equals in Europe. That is just the fact of the matter. But other leaders need to step forward too, because the United States for over a decade now has wanted to pivot to Asia and focus more on the threat that China may pose in the future. And we can already see in China's threatening behavior toward Taiwan that threat is emerging. So the United States has a bigger reason for wanting other leaders to take a greater role in NATO, and that is the United States wants to focus its attention more on the threat of China in Asia. No hay duda de que Joe Biden está viejo, está en sus 80s, lleva ya mucho tiempo en la arena política. Eso tiene un beneficio político, esa experiencia que él tiene, que habla por sí sola y no quiere profundizar en eso, pero pues sí considera que es tiempo de que otros líderes de la OTAN en Europa, en Canadá, asuman más responsabilidad y liderazgo dentro de la OTAN. Estados Unidos quiere ponerle más su foco a Asia por esa amenaza que China representa para Taiwán y esa amenaza que está cada vez mayor, así que Estados Unidos tiene una razón grande por la cual querer que otros países dentro de la OTAN y de la alianza tengan un rol mucho más protagonista para ellos poder enfocarse en el tema de China y Taiwán. Volviendo a la eventualidad de una presidencia nuevamente de Donald Trump, ¿no cambiaría eso todo el panorama para la OTAN en el tema de Ucrania y el respaldo incondicional de Ucrania e incluso la posibilidad a futuro del ingreso de ese país a la Unión Europea y a la OTAN? Going back to that possible Trump administration, isn't a Trump administration going to change the whole support that the U.S. has given Ukraine, and also change the possibility of Ukraine entering NATO in a nearby future? If there's anything that you can say about Donald Trump, it is that he is unpredictable. He has said a lot of things on the campaign trail, including that he can end this war in Ukraine in 24 hours.
perhaps he wants to try. But the other important thing to remember about Donald Trump is that he always wants to win at a negotiation. He hates to be a loser. And if he is seen as forcing a solution on Ukraine that somehow creates a worse security situation in Europe, for example, forcing Ukraine to give up some of its territory to an aggressive Russia, then, frankly, he's going to be seen as a loser. And history will count his negotiation with the Ukrainians and Russians as that of a loser. And so for that reason, I think he would be capable of walking away from such negotiations. We saw that in his first term in office when he tried to make a deal with the leader of North Korea and ended up walking away from that negotiation, which he had invested a lot of his personal attention in. But he walked away when he concluded that it was a losing deal for him. So I think we have to bear in mind, first of all, that Trump is very unpredictable. What he says on the campaign trail might not hold should he come back into office. And second, that he has very few personality traits that we know well, but one is that he loves to win and that he hates to lose. Bueno, ella nos dice que hay que tener dos cosas en cuenta sobre Donald Trump. Uno, que es impredecible y tal vez lo que dice en campaña no lo hace una vez llegue a la presidencia, y tiene varios rasgos en su personalidad. Uno de esos es que ama ganar y odia perder. Teniendo eso en cuenta, nos dice que pues él ha dicho, por ejemplo, que quiere acabar esta guerra en Ucrania en 24 horas. Son cosas que dice y que a lo mejor no puede cumplir. Él a lo mejor quiere tratar. Donald Trump quiere ganar siempre en las negociaciones. Él odia ser el perdedor, como nos decía, que es ese rasgo de su personalidad, porque pues nos dice que una negociación en Ucrania, en donde tenga que Ucrania ceder territorio, a lo mejor no lo haga ver a él como un ganador, sino como un perdedor. Entonces, por eso él no cree que, ella no cree que él ceda a una negociación en este sentido. Y por el otro lado nos dice que en su primer periodo en el cargo como presidente, pues él le metió mucha energía a un acuerdo con el líder norcoreano y se alejó de esa negociación porque concluyó que esa negociación lo hacía ver como un perdedor, o pues lo hacía perder muchísimo. Entonces por eso no cree que una negociación entre Rusia y Ucrania, en donde Ucrania vaya a perder y lo haga ver a él también como perdedor, pueda prosperar. Hace pocos instantes el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, habló a través de sus redes sociales y le pidió a las potencias mundiales que dejen de apoyar la guerra provocada por la invasión Rusia a Ucrania, diciendo que si paran ellos ese apoyo, pues seguramente se llevará a Rusia y Ucrania al alto al fuego. ¿Qué opina ella de esta afirmación, que es tácitamente algo hacia la OTAN? The leader from Hungary has said a few minutes ago that foreign countries need to stop supporting the war between Russia and Ukraine. He basically says that if the international support is stopped, it will force Russia and Ukraine to sit down and talk and get to a ceasefire. What is your opinion about these comments made from the leader of Hungary? Well, consider the source. Mr. Orban in the last week has been first in Ukraine, and I give him credit for going to see President Zelensky. But afterwards, he has been in Moscow and also in Beijing. So he is trying to push a line that both Moscow and Beijing have been putting forward. That is, if only Ukraine would stop fighting, this war could be over, and essentially we could have peace in Europe again. But it would be a peace in which the aggressor has won and the aggressor is unpunished, and furthermore, in which the NATO allies themselves will feel threatened in the future. And so I think, it's not only the situation in Europe we must worry about as well, but this other autocrat, Xi Jinping in China, pushing to perhaps take over Taiwan even at an early date and destabilizing the situation in the South China Sea, truly trying to establish Chinese control over more territorial waters. So these aggressive tendencies are appearing now in our world again. And if they are unanswered by a strong
a strong response, then they will continue, and we will end up in a larger, I'm convinced, larger global conflict. So I do think it is important to stand and to help the Ukrainians to fight in Ukraine, but we really must stand against this aggression, which, by the way, runs against the basic principles in the UN's founding document, which we have all signed up to, and including Russia, but which they are violating today. So these are principles: non-aggression, respect for territorial integrity, sovereignty, and independence. These are all important principles that we must stand up for the sake of peace and security all over the world. Bueno, nos dice que por lo que ha dicho Orbán y ha hecho en la última semana fue a Ucrania a verse con Zelensky, pero después fue a Moscú, después fue a Beijing, entonces está presionando en esa misma línea que quieren Moscú y Beijing, es que Ucrania deje de pelear esta guerra para que acabe, esa es la teoría que ellos manejan, para llegar así a una paz en Europa, pero pues esa paz sería significando que el agresor es el que ganó y un agresor que no se va a hacer responsable por lo que ha hecho. Entonces los aliados de la OTAN se van a ver amenazados en el futuro si esto pasa, y cree que esto solo no afectaría en Europa, sino que también se iría mucho más allá, porque los autócratas en el mundo como Xi Jinping pues pueden presionar en esta situación en su territorio, por ejemplo, con Taiwán, desestabilizar la región, reclamar más aguas internacionales y territoriales para ellos, y nos dice que esta puede ser una tendencia en el mundo que se puede desarrollar si no hay una respuesta fuerte por parte de la OTAN, por parte de los aliados, para que estos autócratas continúen y se forme un conflicto global mucho mayor. Entonces, para ella el enfoque es ayudar a los ucranianos a pelear, a defenderse de esta agresión de Rusia, que va en contra de los principios del documento fundacional de las Naciones Unidas, que en el cual está suscrito Rusia, y viola, digamos, todos esos derechos de respetar el territorio, la soberanía, integridad y la paz y la seguridad de los países. ¿Qué, señora, más importante? Seguridad nacional en los Estados Unidos, control de armas, y también subsecretaria general de la OTAN. Es Rose Gottemüller. Mrs. Gottemüller, thank you very much for your time, and we hope the best of this. It was my pleasure. My pleasure. Thank you very much.